Buenos días, hoy martes 26 de mayo iniciamos nuestra clase de lengua castellana. Recordemos que la clase pasada trabajamos el plan textual. ¿Alguien me quiere decir qué recuerda sobre qué es el plan textual? Bien, David, te escuchamos. Un plan textual es una forma de organizar las ideas antes de escribir un texto. Muy bien, David. El plan textual es organizar nuestras ideas antes de escribir un texto. Muy bien. Bueno, la clase pasada, cada uno de ustedes hizo un plan textual. ¿Recuerdan? En el que escribieron qué cuento deseaban trabajar. Yo les dije que para que fuera un poco más fácil, buenos días Natalia, íbamos a trabajar un cuento que ustedes ya conocieron, ¿cierto? Entonces vamos a abrir la página para los estudiantes que acabaron de llegar. Escribimos la fecha martes 26 de mayo. Entonces vamos a abrir la página donde cada uno de nosotros tiene ese plan textual, por favor. Hoy vamos a dividir la clase en dos. La primera hora, hasta las 8:50 de la mañana, vamos a hacer la escritura de nuestro texto narrativo teniendo en cuenta el plan textual. La segunda hora vamos a hacer la lectura de los textos que ustedes hicieron. Recordemos que cada uno de ustedes escogió un cuento que ya se sabía, un cuento que ya conocía. Si hay situaciones que ustedes olvidaron de ese cuento, no se preocupen, las pueden adaptar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo reconstruir ese cuento. Es decir, que puedo inventarle cosas al cuento, así esas cosas que yo dije no estuvieran en el cuento clásico u original, porque la idea es que hagamos nuestro propio cuento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes tiene en este momento el plan textual. Entonces van a volver a leerlo. Entonces van a leer el título, van a leer los personajes, van a leer el lugar, van a leer todo lo que escribieron en la clase anterior. Todos en este momento estamos leyendo. Sarita, te escuchamos. Profe, que es que acabé de llegar. Sí, Sarita, buenos días. Estamos hablando que hace 8 días cada uno de ustedes hizo un plan textual. Recordamos que el plan textual es organizar mis ideas antes de escribirlas. Entonces, en este momento todos están abriendo el cuaderno y viendo su plan textual para recordar cuál fue el cuento o el texto que eligieron. Están leyendo, en ese momento solo están leyendo lo que escribieron. ¿Listo? Listo. Bien. Ya todos recordaron entonces cuál fue ese texto que escribieron, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a iniciar la escritura de nuestro texto. Yo les decía a los compañeros que tenemos 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, la primera hora vamos a hacer la escritura de ese texto. Y en la segunda hora vamos a hacer la lectura de ese cuento que ustedes hicieron. Entonces, debajo de la fecha van a poner el título. Yo les voy a compartir pantalla para mostrarles cómo lo van a hacer. Por favor, presten mucha atención. Este es un plan textual que hicimos con el otro tercerito. Con ustedes habíamos hecho el de Caperucita Roja, ¿no? Bueno, entonces listo. Yo ya tengo aquí, ¿todos ven la página? Laura, ¿ves la página? Indícame. Sí, señora. Muy bien, presten mucha atención, mis amores, por favor. Tenemos nuestro plan textual. Entonces, plan textual, título, autor, personaje, lugar, tiempo, inicio, nudo, desenlace. Listo. Resulta que voy a iniciar mi nueva página. Entonces, todos. Lo primero que van a hacer en la mitad de su página, con color rojo, es escribir el título de su cuento. Entonces, en este caso, en este plan textual, es El Rey León. Aunque yo voy a hacer con ustedes Caperucita Roja, que era la que habíamos hecho, ¿cierto? Caperucita Roja. Entonces, todo el mundo, por favor, escribe el título del texto que eligió. David, ¿qué texto elegiste tú? La Sirenita, ¿cierto? Entonces vas a escribir La Sirenita. ¿Listo? Digamos Samuel. Samuel eligió Hansel y Gretel, ¿cierto, Samuel? Samuel.
¿Cómo, profe? Ah, no, Charlie y la fábrica de chocolate, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tú escribes el título Charlie y la fábrica de chocolate. Isabela eligió la Caperucita Roja, ¿cierto? ¿Sí fue Isabela? Sí. Listo, entonces tú escribes Caperucita Roja. Listo, todos están escribiendo en este momento el título que eligieron. ¿Listo? Bien. Isabela, como tú escribiste Caperucita Roja, necesito que me colabores, por favor. Te voy a pedir que en tu plan textual me leas cuál fue el inicio, en el plan textual. En mi plan textual fue, había una vez una niña llamada Caperucita Roja y vivía en una casa muy bonita, muy linda. Listo, entonces, como vamos a dar el inicio, entonces, bueno, vamos a empezar acá. Van a escribir todos inicio, con rojo. ¿Listo? Si se dieron cuenta, Isabela leyó cómo empezó su inicio. Les había una vez una niña, ¿sí? Entonces, Isabela va a volver a escribir ese inicio, pero lo va a completar. Es decir, que ese inicio debe tener más o menos 5 renglones. Pero en ese inicio no van a poner nada del nudo. Nada, nada de las aventuras ni nada de los problemas, ¿listo? Entonces, para hacer el inicio son las 8:12 de la mañana. Vamos a tener hasta las 8:25, 8:20 a 25 de la mañana. Entonces, vuelven y escriben el inicio, pero lo completan. Entonces, por ejemplo, aquí en este inicio dice, había una vez un rey león que tenía un hijo que se llamaba Simba. Entonces, escoger y copiar, pues ustedes lo hacen con lápiz, obviamente, y copian. Y entonces siguen, Simba, ¿cómo? Su papá se llamaba así es contar el inicio de la historia. Entonces yo como estoy con Isabela, Isabela, léeme. Había una vez. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja y vivía en una casa muy bonita. Listo. Esto es lo que Isabela, chicos, miren por favor todos la pantalla. Por favor todos miren la pantalla para que me entiendan lo que les quiero explicar. ¿Listo? Entonces, este es el inicio de Isabela en el plan textual. Ella lo va a volver a copiar. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja y vivía en una casa muy bonita. ¿Cómo? Ella sigue escribiendo el inicio porque ese no es el inicio, ese es solo el resumen, el del plan textual. Recordemos que en el plan textual es lo que se escribe poquito. Y ahora vamos a escribir el cuento de verdad. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja y vivía en una casa muy bonita. Ella vivía... ¿Con quién vivía Isabela? Con la mamá. Ella vivía con su mamá, coma, era una niña muy feliz, que le encantaban, era una niña muy feliz, coma, le encantaban los animales, jugar en el bosque y amaba mucho a su abuelita. Hasta ahí yo puedo hacer mi inicio. ¿Cuántos renglones tengo? 1, 2, 3, 4, casi 5. ¿Listo? Ya, tengo mi inicio. No hago nada más, ahora escribo nudo. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes va a volver a copiar el inicio que hizo y lo va a completar. ¿Listo? Empiecen ya. Tenemos hasta las 8:25 para hacer el inicio todos, cada uno de su cuenta. Este es el de Caperucita Roja. Voy a quitarlo para que lo haga Isabela. Listo. Empiecen ya, por favor. Hacemos el inicio, ya saben que son más o menos 5 renglones. En este momento, hasta las 8:25, todos están haciendo el inicio de su cuenta. Empecemos ya, por favor. Buenos días, María Paz, ¿cómo estás? María Paz, ¿me escuchas? Sí, profe.
¿Alcanzaste a entender la explicación de lo que estamos haciendo, María Paz? No, profe. Bien, mi amor, entonces te cuento. Hace 8 días hicimos un plan textual, ¿cierto? Tú escogiste un cuento. ¿Cuál cuento escogiste? La sirenita. Listo, entonces escogiste La Sirenita. Lo que estamos haciendo ahora es escribir el cuento. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por el título. Entonces tú escribes La Sirenita. No escribes título, sino La Sirenita. En rojo en el centro. Luego vas a escribir inicio. En el plan textual tú escribiste un inicio. Lo que vas a hacer es volver a escribir cómo lo iniciaste. Digamos, había una vez y lo que escribiste. Y completas ese inicio. ¿Listo, María Paz? Con el cuento original. Profe, ¿con el cuento original o con el que yo me invento? Bien, eso les estaba explicando a tus compañeritos. Hay dos opciones. Uno, que tú hagas el cuento original, o dos, que utilices el cuento original, pero también tengas en cuenta cosas que tú le quieras agregar. Es decir, tú puedes cambiar la historia de la sirenita. Bueno, tú eliges si quieres hacer el cuento original o quieres modificar la historia según tu creatividad. Bueno, amor. Señora. Listo, entonces tenemos hasta las 8:25, te voy a dar otros minuticos más, María Paz, para hacer ¿el qué? Para hacer el inicio, ¿listo? Listo, mis amores, entonces por favor, iniciamos. Sarita. Yo profe, que si puedes compartir pantalla. O sea, yo también hice el cuento de Caperucita Roja. Sí. No la voy a compartir, Sarita, porque es que ese me lo inventé yo. Entonces la idea es que se lo inventen ustedes. Era para darles el ejemplo. O sea, tú tienes que invertirte el inicio. Bueno, gracias, profe. Bueno, mi amor, es que ese era para explicar. ¿Listo, amor? Entonces el inicio, recordemos, son 5 renglones. Lo que les quería mostrar cuando hice el ejemplo es que en el inicio yo no puse ningún problema. Solamente conté, presenté la historia y los personajes. Presenté a Caperucita, que vivía con su mamá, que vivía en el bosque, que era una niña muy feliz, que amaba a su abuelita. Entonces ahí ya nombré los personajes. ¿Cierto? Ya presenté la historia, presenté dónde va a suceder la historia, que es en el bosque, amaba el bosque, vivía en el bosque, ¿cierto? Entonces, presentar la historia en el inicio. Listo, mis amores, trabajemos juiciosos, todo el mundo está haciendo en este momento el inicio. Daniel, ¿ya lo terminaste? ¿Ya escribiste todo el inicio? Sí, señora. Perfecto, entonces présteme la atención. Fue cuando compartiste la pantalla. Cuando tú compartiste pantalla, yo me copié solamente del primer renglón. Pero tienen que y usar, después- ojo, amores, no, tienen que usar el plan textual de ustedes. Miren su cuaderno, tienen que mirar su cuaderno y ver ustedes cómo empezaron. Si yo en mi plan textual puse había una vez, en mi inicio pongo había una vez. Si en mi plan textual puse érase una vez, en mi inicio pongo érase una vez. Si en mi plan textual puse hace mucho tiempo, en mi inicio pongo hace mucho tiempo. Por eso tienen que ver el plan textual, porque yo no puedo escribir en mi plan textual había una vez y en mi cuento hace mucho tiempo, ¿sí? Tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces revisen el plan textual y escriban en el inicio el mismo inicio que pusieron en su plan textual. ¿Listo, chicos? Es importante que revisen eso. Natalia. Profe, bonitas es con B, ¿cierto? Bonita con B. Muy bien. Gracias. Con gusto. Sí, amores, es importante que revisen el plan textual y sea el mismo que escribieron en el cuento. Bueno, cuando yo haga la revisión de sus textos, de sus cuentos, yo voy a revisar que lo que pusieron en el plan textual sea lo mismo que pusieron en el cuento. Por favor, para que lo tengamos en cuenta.
Para eso es el plan textual, para pensar, ya ustedes pensaron las ideas y lo que están haciendo en este momento es escribir el texto con esas ideas que ustedes pensaron. Entonces, es solo coger el inicio y completar, porque ya lo habían escrito. Listo, profe. Ya lo cambié todo como estaba acá en el plan textual. Eso, muy bien, Dani. Profe, Muy bien. ¿escribo el Dime. nudo? Señor. ¿Escribo el nudo? Ah, listo. Para los que ya terminaron el inicio, entonces van a escribir ahora nudo. ¿Qué van a hacer en el nudo? Présteme la atención los que ya terminaron el inicio. Los que no han terminado, no se preocupen. Sigan en el inicio que ya les vuelvo a explicar cuando se cumpla el tiempo. Estoy con los que ya hayan terminado el inicio. Resulta que yo en el nudo puse una serie de problemas, ¿cierto? En punticos. No hice un párrafo, sino en punticos, uno debajo de otro, puse unos problemas. Lo que voy a hacer ahora es escribir el nudo en forma de cuento. Entonces yo recuerdo que aquí, en el nudo de la Caperucita Roja, decía que la mamá le había dicho a Caperucita que la abuelita estaba enferma, le dijo que no hablara con extraños, se apareció el lobo, la niña no le hizo caso a la mamá y habló con el lobo engañó a la niña, el lobo se comió a la abuela, después se comió a Caperucita y luego Caperucita pedía ayuda. Ah, no, pedía ayuda y después se comió a Caperucita. Bueno, hicimos los problemas en forma de punticos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escribir el nudo, pero no en punticos, sino que lo vamos a escribir continuando la historia. Entonces decía, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, que vivía en una casa muy bonita, vivía con su mamá, era una niña feliz, le encantaban los animales, jugar en el bosque, amaba mucho a su abuelita. Listo. ¿Qué voy a hacer en el nudo? Voy a escribir ahora todos esos problemas, pero en forma de cuento. Entonces, un día, entonces empiezo a nombrar todos los problemas. ¿Cuál fue el primer problema, Isabela? Por favor, nómbrame el problema. Tengo que empezar por los problemas en orden como yo los escribí. Por favor, revisa tu plan textual, Isabela, y dime cuál fue el primer problema. Que el lobo llegara a la casa de la abuelita. ¿Ese fue el primer problema, Isabela? No. Cuando llegara a donde Caperucita Roja. El primer problema fue que la abuelita se enfermó. Ah, sí. Si no, acabaría ya con el cuento. Un día, la mamá de Caperucita, le dijo, ve a visitar a tu abuelita que está enferma, ¿cierto? Que está enferma y le llevas los remedios, ejemplo. Pero recuerda, ¿cuál fue el segundo problema que le dijo la mamá? Que no hable con extraños. Ah, muy bien, pero recuerda no hablar con extraños. ¿Cuál fue el tercer problema, Isabela? Que lo llevaban de la casa de la abuelita. Ah, muy bien. No, te comiste toda la historia, Isabela. Se encontró en el bosque Caperucita con el lobo le dio el camino, la engañó, le dio el camino más largo. Te comiste la mitad de la historia, Isa, cuidado. Tienes que ver el plan textual. Si tienes el plan textual así, te quedó mal el plan textual, Isa. Porque recuerden que escribimos los hechos en orden. Yo no pude haber escrito primero que el primer hecho fue que el lobo se comió a la abuelita y el segundo hecho que la mamá la mandó con frutas. No, tengo que haber escrito en orden cómo ocurrieron los hechos. Juan Daniel, te escucho. Profe, ¿me puede explicar el nudo que es que ya terminé el inicio? Listo, para todos porque ya se acabó el tiempo del inicio. El nudo.
Cada uno se va a devolver al plan textual. Va a mirar el plan textual. En el plan textual, todos escribimos en punticos los hechos, es decir, lo que pasó en la historia, ¿cierto? Hicimos en orden los sucesos, las aventuras, las peleas, todo lo que pasó en la historia. Lo que vamos a hacer en el nudo es escribir en forma de cuento todas esas aventuras que pasaron. Entonces yo aquí tengo que contar que la mamá mandó a Caperucita a visitar a la abuelita, que le dijo que no hablara con extraños, que se encontró al lobo, que el lobo la engañó, que el lobo llegó a la casa primero, que el lobo se comió a la abuelita, que el lobo se vistió de abuelita y esperó a que llegara Caperucita y la engañó. Tengo que contar todo eso en el nudo. Por eso el nudo siempre es el más largo, porque es el que cuenta todas las aventuras. Entonces el nudo más o menos son de 10 a 15 renglones, porque cuenta todo lo que pasó, pero no cuenta al final. Ojo, solo las aventuras. Entonces, pero recuerda no hablar con extraños. Caperucita se fue cantando y de pronto apareció, ¿quién apareció? El lobo. Y le dijo, ¿sí ven? Es en forma de cuento. Caperucita, ¿qué haces por aquí en el bosque? ¿Qué haces tan solita en el bosque? Bueno, y entonces ahí él le cuenta toda la historia, ¿no? Y la mandó por el camino más largo. Bueno, ahí se cuenta toda la historia. Más o menos el nudo son de 10 a 15 renglones porque es contar toda la historia. Para el nudo voy a dar 20 minutos. Es decir, que son las 8:30. Vamos hasta las 8:50 con el nudo, ¿listo? Los que terminen el nudo me van avisando para explicarles el final. En este momento todos estamos contando el nudo, las aventuras que vivieron en esa historia. David, te escucho. Profe, es que en el nudo escribí a la mamá y era un día a la mamá. ¿Cómo así? Es que en el inicio escribí una vez una ciudad pequeña llamada Atlántica, que vivía una reina y un rey Sí. bajo el mar. Con Sí. 7 hijas y una de esas hijas se llamaba Ariel. Sí, ahí vas bien. Se llamaba el rey Tritón. Listo. El nudo. El inicio, digo. Hasta ahí va el inicio. Punto final. Nudo. Empieza. Un día a la mamá se la llevó un barco. Ahí vas bien. ¿Qué fue lo que quedó mal? Es que no le escribí un día en el plan lector, no le escribí un día a la mamá. No, a la mamá. El plan textual, chicos, es que se me están confundiendo. En el plan textual escribieron las ideas, es decir, los problemas en punticos. Ahora lo que vamos a hacer es escribirlo en forma de cuento. Entonces, tú puedes hacer eso, David, no pasa nada. Escribes un día a la mamá, no pasa nada. Porque es que en el plan textual están en los punticos, las aventuras, todo lo que pasó. Ahora voy a coger todo eso y voy a hacerlo, pero en forma de cuento, no en punticos, sino en forma de cuento. ¿Sí ven? Yo no lo hice en punticos, sino en forma de cuento. ¿Ven? O sea, tú empiezas a escribir, pero en forma de cuento, ya no en punticos. Pues un día la mamá y cuentas toda la historia, todas las aventuras, todos los problemas. Juan Daniel, ¿te escucho? Profe, es que, digamos, en mi cuento, el que yo elegí, hay una parte del nudo en el desenlace. No. El cuento
Escúchame, Juanda. El nudo es todos los problemas. Ya el desenlace es cuando yo cuento cómo se solucionó todo. No puede ir nudo con desenlace. ¿Por qué me lo dices? Cuéntame por qué. Porque es que, digamos, acá el nudo, ¿sí? Y luego Jafar se vuelve el genio más poderoso del mundo. Ajá, pero recuerda que el final es ya como termina la historia. Si eso es parte del nudo, es nudo. El final es ya como se soluciona todo. ¿Listo, amor? Bueno, profe. Recuerden que solo van a poner los problemas que hayan escrito en el plan textual. Si no está en el plan textual, no lo ponen en el nudo, solo lo que esté en el plan textual. Por eso es importante que miren el plan textual y revisen qué pusieron. Si ustedes no pusieron algo, no lo pueden poner en el texto, solo lo que diga en el plan textual. Juliana y Samuel, sus planes textuales no están en la plataforma. ¿Por qué? Juliana, te escucho. Profe, pero yo la envié a la plataforma. el No, mi mismo amor, día. estoy en este momento en la plataforma y no está. Para que por favor revises y lo subas. Ahorita no, pero después de la clase tienes que subir el plan textual y el texto. Bueno, para Es que yo ya lo había revises. subido. Sí, mi amor, pero no está. Mira, en este momento te voy a compartir pantalla para que veas. Mira, Juliana sin entrega. Samuel Andrés sin entrega. ¿Listo, amor? Para que por favor revisen y lo suban. Bueno, Samuel, porque es necesario, yo necesito tener el plan textual y el texto para revisar que ustedes estén haciendo el ejercicio pues como es. Dime, Samuel, ¿te escucho? Profe, es que en el cuento es que pasa, o sea, pasa pasa el inicio al nudo y el abuelo de Charlie le da plata a Charlie para que compre un chocolate. Eso ya es el nudo. Sí, o sea, tú cuentas en el inicio cómo vivía Charlie. Porque no le salió, ¿cierto? Eso es el nudo, porque ahí ya estás contando la aventura. Que Charlie compró un boleto, un chocolate, y fue a buscar el boleto y no le salió, y entonces se desilusionó y se puso triste, y luego, y sigues, eso ya es nudo. El inicio es donde tú cuentas que había un niño que se llamaba Charlie, que un día, que se llamaba... No, es que se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchas mejor? Samuel, ¿me escuchas mejor? Ya. ¿Ahí me escuchas? Sí. Bien. El inicio es donde tú empiezas a contar la historia y a presentar la historia. Con quién vivía Charlie, que una vez el dueño de la fábrica de chocolates Willy Wonka hizo un concurso, decidió hacer un concurso. Eso es el inicio. Ya cuando empiezas a contar las aventuras y los problemas, eso ya es el nudo. Por eso tienes que ir al plan textual y revisar. Pero también puedo hacer como un resumen porque eso es mucho. Claro, tienes que hacer un resumen porque eso es mucho, es un libro completo, ¿no? Tienes que hacer un resumen, como lo más importante o lo que tú quieras contar, más o menos en unos 10, 15 renglones, unos 10 renglones, ¿listo? Por ejemplo, tú no te puedes, pienso yo, no nombras todos los que pasó con cada niño, sino haces un resumen de todos los niños. ¿Sí?
para que no te salga tanto. Sí, Bueno, recuerda, Samuel, que tienes que subir a la plataforma. pero los niños, Señor. puedo escribir solo a los niños porque los nombres son muy largos y son Sí, muchos. sí, escribe los niños. Recuerda que tienes que subir el plan textual y aparte el texto. ¿Listo, Samuel? Las dos cosas. Yo tengo que tener las dos, plan textual y texto, para ver si sí hicieron, porque es que ¿cuál es el propósito de esta actividad? Ver que sí utilizaron el plan textual para escribir el texto. De nada me sirve haber hecho el plan textual hace 8 días y hoy ni mirarlo. Tienen que estar mirándolo para ver qué fue lo que pusieron en el plan textual. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a coger el plan textual y voy a coger el cuento y voy a ver si lo que escribió en el plan textual es lo que está en el cuento. Y ahí es donde está la valoración. Que lo que haya escrito en el plan textual sea lo que puso en el cuento. Si yo leo el plan textual y dice una cosa y en el cuento dice otra, pues no nos quedó bien, porque ¿para qué hicimos el plan textual? ¿Cierto? Entonces, tienen que leer el plan textual. A veces se cortado. Debe ser la conexión, Samuel. Edwin, ¿me escuchas bien o entrecortado? Profe, te escucho bien. Muy bien. Debe ser la conexión. Natalia, ¿me escuchas bien o entrecortado? Señora, ¿Bien? te escucho bien. Ariana, ¿me escuchas bien o entrecortado? ¿Bien? Listo. Debe ser la conexión, Samuel. Entonces, mis amores, quedó claro que lo que está en el plan textual es lo que debe estar en el texto, ¿cierto? Si yo en el plan textual puse 3 problemas, en el cuento deben aparecer 3 problemas. Si puse 5 problemas, en el texto deben aparecer 5 problemas. Si en el plan textual puse solamente un problema, en el texto debe aparecer un problema. Bueno, no es que en el plan textual haya puesto una cosa y en el texto ponga otra, ¿no? Porque si no, no tiene nada que ver el plan textual. Y lo que estamos haciendo es escribir un texto con esas ideas que ya pensamos hace 8 días y escribimos en el plan textual. Valerie, te escucho. Que se suena como una rana. Suena como una rana. De pronto hay sonidos de fondo. No sé qué será. Listo, aprovechemos el tiempo, mis amores. Estamos todos trabajando en el nudo. Por favor, lean sus planes textuales para que vean qué fue lo que pusieron y puedan hacer su nudo. Nos queda 1 minuto, por favor, nos volvemos a conectar, chicos.